El río ha inundado los campos, las aguas se han calmado, pero cuando vuelvan a subir, se llevarán consigo cultivos y hogares. Hemos perdido nuestro sustento. Los que se asentaron en estas tierras se han marchado, ya no tienen casa ni tierra. ¿Y qué puede hacer uno sin tierra? Las inundaciones del río Gagra han acabado con el sustento de más de 5.000 familias en el distrito de Baharaich, norte de la India. Por la noche las riadas destruyeron las tierras fértiles de los campesinos, la principal fuente de ingresos de la comunidad. Sus casas ahora no son más que ruinas. Los aldeanos se enfrentan a un futuro incierto. Envié mis papeles, pero dicen que no los encuentran. Los responsables no nos escuchan. Nueva Delhi, capital de la India. Aquí se definen el marco del desarrollo económico y social y los programas antipobreza. Esto es un país democrático. El cambio de gobierno y los nuevos partidos políticos dan fe de ello. Sabemos que tenemos que cumplir con las expectativas de la gente y creemos que podremos erradicar la pobreza en un periodo corto de tiempo. Carteles coloridos anuncian estos programas por todo el país. Uno de ellos consiste en la distribución de cartillas de racionamiento entre los pobres a fin de que puedan adquirir alimentos a precios reducidos. Pero los habitantes de Baharaich, que perdieron sus tierras y hogares de la noche al día, no han recibido estas cartillas. Tampoco se prevé otro tipo de ayuda gubernamental, como la concesión de tierra, trabajo, hogar o apoyo financiero. Tras esperar en vano la asistencia del gobierno, los aldeanos han comenzado a ayudarse entre ellos. Muchos han tenido que pedir préstamos a elevados intereses para poder alimentar a sus familias. Nadie sabe cómo van a devolver estos préstamos e intereses sin los ingresos de las tierras que perdieron en las inundaciones. En los últimos 10 años, la economía india ha crecido rápidamente y el fortalecimiento económico es evidente. La India cuenta hoy con los recursos necesarios para la aplicación de los programas orientados a acabar con el hambre y la malnutrición. Sin embargo, aquí, en Baharaich, como en muchos otros lugares, el derecho humano a alimentarse está siendo violado. ¿Cómo actuar ante esta situación? No solo sufren hambre las 5.000 familias de Baharaich. En la India, más de 200 millones de personas carecen de alimento suficiente. Esta cifra equivale más o menos a la mitad de los habitantes de Europa. En el mundo, más de 850 millones de personas padecen hambre y malnutrición. En la India se encuentra el mayor número de personas en esta situación. En el año 2000,
189 estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos la India, aprobaron la Declaración del Milenio de la ONU. Estos estados se comprometieron así a alcanzar los objetivos del milenio sobre la erradicación de la pobreza en el mundo. Uno de los objetivos para 2015 es reducir a la mitad el hambre en el planeta. No obstante, tras 5 años desde la entrada en vigor de este ambicioso programa, la primera supervisión realizada revela que ha aumentado el número absoluto de personas que sufre hambre en la India y en el mundo. ¿Y por qué? En realidad, a lo largo de los últimos 10 años, la producción alimentaria ha aumentado continuamente en la India y en todo el mundo. La producción intensiva ha generado cosechas mayores, los mercados están siempre abastecidos y los que tienen dinero pueden elegir lo que quieren comprar, pero los pobres tienen que enfrentarse al hambre. La India es un país exportador y tiene almacenadas más de 25 millones de toneladas de grano. Estas reservas podrían poner fin al hambre de un día para otro. ¿Por qué se sufre hambre si hay suficiente producción? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, destaca que no es un problema de falta de alimento, sino de voluntad política. Tras 55 años del llamado desarrollo planificado, sigue habiendo falta de voluntad política. Y entonces uno se pregunta, ¿tienen las personas derecho a la vida o este derecho está sujeto a la merced y discrecionalidad de los estados? De la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 surgieron los pactos internacionales vinculantes de derechos humanos. El derecho a la alimentación queda recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 151 países, entre ellos la India, han ratificado este pacto. A pesar de todo, la mayoría de los estados firmantes están aún muy lejos de garantizar el derecho a la alimentación de todos sus ciudadanos. La mayoría de los estados del mundo ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y debe, por tanto, cumplir las obligaciones derivadas del mismo. Los derechos humanos y las obligaciones de los estados son dos caras de una misma moneda. Las personas tienen derechos y los estados obligaciones, por lo que se puede decir que los derechos humanos confieren a las personas la potestad de exigir a los estados el cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y toda la sociedad civil han de aunar esfuerzos en la lucha contra las violaciones del derecho a la alimentación y ejercer presión sobre los estados para que estos cumplan las obligaciones derivadas de los pactos internacionales. La organización FIAN fue fundada en 1986 con el objetivo de apoyar a las víctimas en su lucha por la realización del derecho a la alimentación. FIAN es la única organización internacional de derechos humanos que centra su trabajo expresamente en los derechos económicos, sociales y culturales y, especialmente, en el derecho a la alimentación. FIAN Internacional cuenta con secciones y miembros en más de 60 países de África, América, Asia y Europa. Coopera estrechamente con las personas de las comunidades afectadas, campesinos en tierra y pequeños campesinos, trabajadores rurales, pescadores, pastores, indígenas, mujeres, niños, desempleados y pobres urbanos. La India cuenta con más de 900 miembros de FIAN organizados en diferentes grupos locales. Estos grupos organizan regularmente reuniones, cursos de formación y exhibiciones públicas en colaboración con las oficinas internacionales y nacionales de FIAN, con miembros locales y personas afectadas. El objetivo de todo esto es sensibilizar y transmitir información al público general, a los representantes de la sociedad civil y a los gobiernos.
FIAN utiliza su amplia red para seguir de cerca los casos de violación del derecho a la alimentación y actuar como corresponda. En casos de violación se recaba, analiza y compara información y posteriormente se dan los pasos apropiados para apoyar a las víctimas. Con el cabildeo, las campañas o mediante cartas de protesta se ejerce presión sobre las autoridades responsables. El gran valor añadido de FIAN es la cooperación entre las comunidades locales y los grupos internacionales de apoyo, lo que permite ejercer más presión. Por ejemplo, FIAN Noruega, en estrecha colaboración con FIAN India, apoya la lucha de los afectados por las inundaciones en el distrito de Bahraich. El estatus consultivo de FIAN ante las Naciones Unidas ofrece la oportunidad de destacar a nivel internacional las violaciones del derecho humano a la alimentación. Iniciamos el trabajo en el distrito de Bahraich, en Uttar Pradesh, cerca de la frontera con Nepal. Centramos nuestro trabajo en las cartillas de racionamiento y en el tema de las tierras devastadas por las inundaciones. Como resultado, el gobierno realizó un sondeo entre las personas desplazadas y sin hogar. Se han logrado resultados similares en otros lugares, lo que atestigua el éxito del trabajo de casos. En Uttar Pradesh se encuentran casos graves de violaciones del derecho a la alimentación. En nuestro trabajo de casos realizamos investigaciones y análisis exhaustivos. Gracias a nuestras intervenciones basadas en las investigaciones previas, el gobierno ha tomado conciencia y ha accedido a algunas de nuestras peticiones, y es posible que aún haga otras concesiones en el futuro. Para FIAN Noruega, esta cooperación con FIAN Uttar Pradesh ha sido muy positiva. En Noruega contamos con grupos locales que trabajan en casos identificados por FIAN Uttar Pradesh. Juntos podemos ejercer más presión en cada uno de los casos. Así es como FIAN trabaja en general, si bien es cierto que la relación entre FIAN Noruega y FIAN Uttar Pradesh es realmente ejemplar. Uno de los métodos de cooperación utilizados por FIAN son las misiones investigadoras, cuyo objetivo es recabar información detallada de una selección de casos de violación del derecho humano a la alimentación. En ellas, una delegación internacional de FIAN viaja directamente al lugar donde se están cometiendo las violaciones y realiza una consulta exhaustiva con los principales implicados. Las informaciones recogidas por observación, entrevistas y valoración de otras fuentes se documentan, analizan y resumen detalladamente en un informe. Estos informes rigurosos son clave para sacar a la luz casos de violaciones y para ejercer presión sobre las autoridades responsables, tanto a nivel local como internacional. Estas visitas, así como la publicación de sus conclusiones, han jugado una baza decisiva en el apoyo de la lucha de los grupos y movimientos afectados. La visión de los miembros de FIAN es un mundo protegido contra el hambre, en el que cada persona pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos y vivir dignamente. La sensibilización de la sociedad civil, la denuncia de las violaciones del derecho humano a alimentarse y el apoyo a las víctimas en su lucha han dado muy buenos resultados en la lucha contra las violaciones del derecho a alimentarse de las personas. Si queremos un futuro mejor, es preciso unir fuerzas en contra de la injusticia social y económica y de las prácticas discriminatorias que impiden a las personas alimentarse. Las personas han de tener acceso a la tierra para cultivar o recibir salarios adecuados por su trabajo para poder comprar alimentos. Por ello, FIAN también trabaja en el establecimiento de salarios mínimos, condición previa para la supervivencia de los que no tienen tierras. El gobierno indio ha reconocido y tomado medidas para garantizar salarios mínimos. Sin embargo, en muchos casos, los salarios actuales están muy por debajo del mínimo establecido. Los miembros de una misión investigadora constataron que muchos tejedores no recibían los salarios mínimos.
Por 6 días de trabajo solo ganamos 200 rupias. Eso no es suficiente para sobrevivir. Pero no tenemos alternativa, así que seguimos con este trabajo. No sabemos qué hacer. Para tejer un sari, trabajo 10 horas diarias durante 10 o 12 días. Por un sari gano unas 350 rupias, pero no tenemos suficiente trabajo. Y además, el jefe a menudo dice, vuelve otro día por el dinero. No voy a enseñar a tejer a mis hijos. Quiero que aprendan otro oficio, como el de mecánico. Pero este no es solo un problema habitual en el sector informal. FIAN fue informada de que el propio gobierno estaba violando el derecho humano a la alimentación de empleados de las municipalidades indias. Estas no estaban pagando el salario mínimo a los que limpian manualmente los excrementos de animales y otros desperdicios provistos únicamente de una escoba y una pala. Pero debido a su total dependencia económica y a su bajo estatus social, no podían exigir salarios mayores. El análisis de este caso de Ghazipur muestra que durante mucho tiempo estos empleados de las municipalidades no estuvieron reconocidos como trabajadores fijos, pues esto implicaba una serie de prestaciones sociales como la baja por enfermedad, seguridad social, etc. Sin embargo, gracias a la intervención de FIAN, respaldada por un análisis detallado del caso y por campañas de cartas, el gobierno aceptó finalmente pagarles salarios mínimos y considerarlos empleados fijos. Con la cantidad de 58 rupias 50, aproximadamente €1 al día, no solo el gobierno indio no se empobrece, sino que proporciona los recursos necesarios para que estos trabajadores puedan sobrevivir. El agua es fuente de vida, se bebe, se utiliza para cultivar y cocinar, para la higiene personal y la cría de ganado. De ahí que sea necesario mantener las aguas libres de contaminación a fin de poder prevenir enfermedades. El acceso al agua para uso personal es un derecho humano. Tener acceso a aguas de riego es decisivo para la supervivencia de un 70% de la población de la India, entre ellos campesinos y trabajadores agrícolas. El agua es la base del sustento de millones de pescadores en la India. Sin embargo, las prácticas insostenibles aplicadas en la agricultura e industria provocan la contaminación y el agotamiento de este recurso natural tan valioso. Por ejemplo, muy a menudo no se aplican correctamente las disposiciones jurídicas indias que establecen que los vertidos industriales han de ser filtrados antes de su expulsión al medio ambiente. La central térmica de Obra libera diariamente toneladas de cenizas. El río Renuka, antes conocido por su variedad de peces y sus aguas claras, es ahora un vertedero de aguas negras. Los pescadores, campesinos y trabajadores agrícolas son víctimas de estos daños medioambientales, sin embargo, rara vez son compensados. FIAN dirige parte de su trabajo a las autoridades de los países y a los organismos de la sociedad civil para que tomen conciencia de la importancia del derecho al agua y ofrezcan el apoyo necesario a las víctimas de los daños causados por empresas privadas y públicas y autorizados por las autoridades competentes. El río se está secando. Cada vez está más contaminado. ¿Qué podemos hacer los pobres? Yo antes era pescador, pero la contaminación acabó con los peces y con mi trabajo. Los pobres se están muriendo. Hace 60 años surgieron en la India las reformas agrarias como piedra angular del desarrollo.
Desde la independencia, la reforma agraria se ha considerado la clave para el cumplimiento de la obligación constitucional de garantizar a los pobres rurales los medios de subsistencia adecuados. El gobierno ha lanzado varios programas de reforma con la intención de poner fin a la desigual distribución de la tierra. Pero nunca se han aplicado estos programas de forma eficaz, lo que significa que los miles de pobres rurales de la India siguen luchando por sobrevivir con tierras de dimensiones muy reducidas o incluso sin tierras propias. Zona forestal cercana a la aldea Kiri, principalmente habitada por adivasis indígenas de la India. Los adivasis han sido marginados y discriminados a lo largo de la historia india. Krishna Prasad es adivasi. La tierra que tiene es muy pequeña, por lo que va al bosque a recoger madera seca que su mujer vende al día siguiente. Por un fardo de madera reciben 25 rupias, lo que equivale a unos 50 céntimos. El bosque, propiedad del gobierno, ha pasado en gran parte a manos de los ricos. Sin embargo, gracias a la intervención de FIAN, pudo ponerse fin a esta tendencia. Gano entre 20 y 25 rupias por una carga de madera. Una sola carga equivale a todo un día de trabajo. Teníamos que hacer algo. Las tierras están siendo ocupadas por personas influyentes. Las zonas forestales disminuyen. Las personas no tienen recursos. ¿Cuáles son sus perspectivas? La situación es terrible. Parece que esta región no pertenece al país. Tenemos problemas de tierra, agua, educación, salud. En todas las familias mueren entre 1 y 2 niños. Gracias a la intervención de FIAN, los escolares reciben una comida a mediodía. El gobierno indio no ha sido capaz de aplicar de forma eficaz una reforma agraria y ha diseñado otros programas para garantizar al menos las necesidades básicas de los niños. Uno de estos programas consiste en ofrecer en las escuelas comidas a mediodía para los niños de los pobres. Estas comidas gratis tienen 2 propósitos: mejorar la situación nutricional de los niños y servir de incentivo para que los padres envíen a sus hijos a la escuela. Este programa ha tenido resultados muy positivos que llevaron en 2001 al Tribunal Supremo de la India a ordenar a los gobiernos de todos los estados la aplicación de programas similares en escuelas públicas. Uttar Pradesh es uno de los estados en los que no se aplicó el programa de comidas. El estado no siguió esta orden argumentando que no contaba con los fondos suficientes para un programa de este tipo. FIAN cooperó con otras organizaciones en una amplia campaña a favor de la puesta en práctica de este programa. Tras 2 años de campaña, el trabajo está dando sus frutos. Uno de los resultados es que el gobierno de Uttar Pradesh ha comenzado a aplicar programas de comidas en 16 distritos seleccionados. La escuela de Kiri, a la que Krishna Prasad envía a sus hijos, también está incluida. Ahora sus hijos, junto con otros 520 escolares de Kiri, pueden disfrutar de una comida gratis al día. Un paso pequeño pero muy importante en la larga lucha por la realización del derecho a la alimentación. En Baharaich siguen luchando por el derecho a la alimentación. Gracias a FIAN la situación ha comenzado a cambiar. Se han distribuido cartillas de racionamiento y las autoridades son conscientes de la situación. Sin embargo, aún no se han solucionado los problemas. Siguen necesitando apoyo. El enfoque de derechos humanos por el que aboga FIAN se basa en la cooperación con organizaciones afines, con la sociedad civil y los gobiernos, y constituye un instrumento muy valioso en nuestra lucha conjunta por hacer realidad el derecho a la alimentación.
कि ना कहतनी हम लागता कि गौआ सगरे बढ़ जाई बर्बादी के सपना बाकी रह जाई यही जारार पे भइल भीड़ भारी नेता मिनिस्टर गुआइले सरकारी यही जारार पे भइल भीड़ भारी नेता मिनिस्टर गुआइले सरकारी ये सरकारी सभे लागल बा सभे लागल